Hace ya algunos años me encontraba charlando con un colega, con un periodista británico, hablando sobre la muerte de Lady Di. Y me acuerdo que me decía, mira Santi, si conspiraciones hay, pero a veces hay que considerar que un accidente es simplemente un accidente. Y tenía razón. No sé si en ese caso en concreto, que a mí siempre me ha despertado muchas dudas, pero tenía razón. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que un accidente es la tapadera perfecta para tapar, pongamos, un magnicidio. Y si el accidente es enorme, es gigantesco, pongamos un accidente aéreo, a veces resulta hasta más fácil esconder la verdad. Y para hablarnos de un accidente así, de uno que parece encajar en ese patrón, hemos decidido recurrir, como no podía ser menos, a nuestro compañero Iván Castro. Iván, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Muy buenas, Santi. Pues bien hallado, como siempre también, y encantadísimo de estar en otra ocasión contigo aquí en Días Extraños. Y desde luego corren días muy extraños, la verdad, como ahora vamos a ver. Sí, no te quepa la menor duda, en todos los ámbitos además. En algunos la cosa es un poquito más jocosa y ya lo dejaremos para el final del programa, vale, con Perra de Satán. Y en otros la extrañeza, pues, ¿qué quieres que te diga? No tiene maldita la gracia. La verdad es que sí. La gente que nos sigue un poco y en especial pues la que sigue esta sección de misterios en el aire y cosas relacionadas con enigmas aéreos y misterios en los cielos, de lo que acostumbramos a hablar, pues bueno, sabe muy bien que siempre sigo la actualidad en diversos casos que han sido muy famosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Germanwings o el caso del desaparecido Malaysian Airlines, el otro derribado también de Malaysian Airlines. Pero hay un caso que me llamó mucho la atención, no por lo que sucedió, que podría haber sucedido pues desgraciadamente de forma inevitable, y siempre está presente en el campo de la aviación pues el error humano, ¿no? Pero cuando empiezas a tirar un poco del hilo, te lees las investigaciones de esta catástrofe que vamos a comentar ahora, te lees un poquito el informe oficial, empiezas a ver que las cosas no cuadran, que dice una cosa en un sitio y otra en otra, que no se sostiene, pues ya te lleva a poner un poco el ojo avizor en lo que se cuece, ¿no? Y de repente pues me encuentro con un caso que sucedió en el 2010, sí. Vamos a viajar ahora al 10 de abril del año 2010, hace 9 años. Todos recordaremos un accidente aéreo que hubo muy cerquita del aeropuerto de Smolensk, en esa región, en Rusia. Se trataba del avión presidencial polaco, llevaba al presidente Lech Kaczynski, y aquel accidente supone pues el fallecimiento de gran parte de la plana mayor del gobierno polaco que gobernaba, nunca mejor dicho, en aquel momento, ¿no? Nos encontramos con la muerte del propio presidente, nos encontramos con la muerte de su mujer que iba a bordo, los principales mandos militares del ejército polaco, mueren altos mandos de la Marina Militar polaca, mueren incluso miembros destacados del servicio secreto que estaban destinados o destacados en aquel viaje, o en definitiva muere una gran parte del gobierno polaco en funciones en aquel momento, ¿no? Esto me parece que es una circunstancia inédita. Es decir, alguna vez pues sí, algún mandatario ha muerto en un accidente aéreo, pero desmantelar un gobierno entero con la cúpula militar hasta con la cúpula eclesiástica es tremendo. Sí, de hecho, pues se sigue a rajatabla en muchos países. No se entiende muy bien esta situación que se dio con el gobierno de Polonia, porque precisamente para que un gobierno, la cabeza de un país que gobierna no se desmonte ante una tragedia, pues parte del gobierno viaja de una manera, parte del gobierno viaja de otra, pueden volar los dos pero en distintos aviones. En definitiva, ¿no? Se reparte un poco ese poder en determinados medios de transporte y siempre se asegura
pues como nos pasa en este país, el propio rey pues no viaja con sus herederos, o el gobierno pues no viaja el presidente y el vicepresidente, ese tipo de cosas, ¿no? Así te aseguras un poco siempre la continuidad en caso de algún tipo de suceso inesperado. Lo curioso es que esta gente, esta parte del gobierno, la mayoría viajaba en un Tupolev 154. Es un avión muy característico de la antigua Unión Soviética, tiene 3 motores detrás, es un trireactor, es un modelo que tuvo muchísimo éxito en sus años y bueno, pues desgraciadamente esos aviones hoy en día, por falta de repuestos sobre todo, no porque sean malos, pues van teniendo problemas y se van retirando del servicio. Viajaban 96 personas a bordo, entre ellas pues el propio presidente de Polonia, eran 88 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, entre pilotos y asistentes de vuelo, y gente pues que estaba al servicio del presidente en el avión. No logra salvarse absolutamente ninguno de los que viajan a bordo y todo el mundo perece en esta catástrofe aérea, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, podría ser un accidente aéreo, pero más dentro de esa inseguridad pues de viajar en esos aparatos de la antigua Unión Soviética y, como te digo, además carecen muchas veces de un mantenimiento bueno, un mantenimiento pobre, no hay recambios, pero empieza a no cuadrar las cosas. No es un simple accidente aéreo. ¿Por qué? Vamos un poquito a los detalles finales de la investigación de este accidente, la investigación oficial, y esto se cierra en el 2011, un año después, y primero, según los expertos rusos que analizan el caso, pues se da la causa oficial de que este accidente aéreo se debe a una decisión errónea de los pilotos de aquel Tupolev 154, que se aproximan a Smolensk con una situación meteorológica un tanto complicada. Había nieblas, brumas, poca visibilidad, ¿sí? Y se estrellan en la aproximación. Este aeropuerto está rodeado de una determinada extensión de bosque, árboles bastante altos, es un bosque muy frondoso y el avión acaba destrozado entre los árboles, ¿no? Ahora, después de esa conclusión final de los rusos, nos vamos todavía 4 años más tarde, a marzo de 2015, y en ese caso, en este tiempo, Polonia decide acusar a dos controladores aéreos rusos de que son precisamente los que provocan la catástrofe, y además Polonia solicita la extradición de ambos para que sean juzgados precisamente en Polonia. Se enfrentaban más o menos a una pena, pues por no hacer bien su trabajo, de hasta 8 años de cárcel. Rusia, Moscú en concreto, se niega a extraditarlos. Hay que recordar que Rusia no tiene una ley de extradición, le puedes pedir a quien quieras que no te lo va a extraditar, y no se contempla en su legislación. Y existe un hombre que se llama Vladimir Markin, que es el portavoz del Comité de Instrucción ruso que investigaba aquel caso, y este hombre salta a la palestra porque, en contra de lo que dice Polonia, pues afirma que los propios pilotos polacos del Tupolev 154 hacen caso omiso de las advertencias que los controladores rusos en Smolensk le estaban indicando de que no había buenas condiciones para aterrizar, había una niebla muy espesa, el campo de vuelo no se veía y no era pues un momento adecuado para aterrizar, ¿no? Bueno, entra el gobierno de Polonia también en escena, desde su sede en Varsovia, pues en febrero del año 2016 se decide en Varsovia que se va a reanudar esa investigación del accidente aéreo, el que acaba con la vida del presidente Kaczynski, y la portavoz de la Cancillería rusa, que se llama María Zharagova, pues afirma que, por supuesto, Polonia está en su derecho de investigar todo lo que quiere investigar, porque es el presidente polaco el que ha muerto, pero Moscú
Moscú dice que las causas están perfectamente claras, que no hay nada más allá que un desgraciado accidente y que fue pues una situación trágica que se dio en aquel momento. Hay un dato que rodea la figura de Kaczynski. Kaczynski además era un hombre, un político que era muy conocido por esa negativa tan fuerte que tenía él personalmente y políticamente de hacer, por ejemplo, cesiones de soberanía nacional a la Unión Europea. Era un político, digamos que de alguna manera, entre comillas, era incómodo para Europa, ¿no? Y sobre todo para la política europea. Además, hay que recordar que Polonia, en la época de Kaczynski, pues era uno de esos últimos reductos políticos cristianos que, se convertía en un país incómodo también para la causa comunista rusa, ¿no? En este caso. Por lo tanto, el accidente aéreo al final se vuelve se califica de una situación totalmente incomprensible. Polonia amenaza a Rusia de que va a demandarla internacionalmente en Estrasburgo, en La Haya, porque los rusos llega un momento que se niegan incluso a devolver los restos del Tupolev 154 que permanecen en todo momento en suelo ruso, bajo protección rusa, y de hecho, pues de esa manera precisamente los polacos no pueden realizar ningún tipo de investigación. Y entonces nos vamos al 20 de junio del 2016 y Polonia pues decide de una forma ya contundente que va a repetir las autopsias de los cuerpos que se recuperan del accidente aéreo, va a hacer un análisis toxicológico, va a hacer una tomografía informatizada de cada uno de ellos, va a hacer análisis de ADN y así determinará de alguna forma en un nuevo análisis si los rusos tenían razón o no por las causas del fallecimiento, si había sido a causa del accidente aéreo o si no, ¿no? Entonces, según Polonia, los informes médicos rusos contienen además gravísimos errores, tan graves, y en España, pues desgraciadamente, este hecho también nos suena un poco con el accidente del Yakolev. 6 cuerpos, por ejemplo, del avión presidencial son totalmente confundidos de identidad cuando se identifican tras el accidente aéreo. Y hay una situación porque los primeros testigos que llegan al lugar del accidente afirman que no ven ni un solo resto de ni un solo cuerpo de los pasajeros. No existe tampoco ni un solo resto del equipaje que llevaban estas personas a bordo. Y es, como dijimos al principio, además, para concretar este caso, que era sumamente extraño que la plana entera del gobierno y del ejército volaban en una misma aeronave y que se accidentara, pues muriéndose todos, ¿no? Con lo cual, Rusia confirma, por ejemplo, a Polonia, que solamente la identificación de 14 cuerpos de los 96 que viajaban ha sido posible realizarla. Se identifican por parte de Rusia 14 cuerpos nada más de los 96. No es mucho, ¿no? Sin embargo, la prensa confirma que hay 96 personas fallecidas, 88 son del gobierno polaco, del ejército polaco, y empiezan a variar un poco las informaciones que da la propia prensa con las informaciones que da Rusia oficialmente. En Varsovia cambian un poco el hilo de la investigación y comienzan también a barajar un posible secuestro del avión, comienzan a barajar un posible asesinato de algún miembro del gobierno polaco, no a bordo del avión, sino en determinadas circunstancias fuera del avión y luego, pues de alguna manera añadiéndolos a esa lista que viajaban, de personas que viajaban en el Tupolev. Y empieza un poquito pues esa conspiración que rodea a este caso. ¿Por qué digo conspiración? Porque empiezan a pasar cosas ya inauditas de novela de Agatha Christie.
Ah, que me estás queriendo decir que lo que me has contado hasta ahora no era todavía lo que era de novela de Agatha Christie, pues me han parecido cosas algunas bastante, pero bastante extrañas. Y son las menos extrañas. Fíjate que el primer cámara de televisión que llega a la escena del accidente vuelve a confirmar lo que ven los primeros testigos. No hay rastros de sangre, no hay ni un solo cuerpo. En estos casos, desgraciadamente, todos sabemos que lo que se ve en un accidente aéreo, pues miembros de los cuerpos, etcétera, los cuerpos bastante mutilados. No hay ni un solo cuerpo, no hay ni una sola maleta, ni un solo equipaje, ni una sola cartera de mano. No se ve absolutamente ningún rastro que te dé una pista de la gente que podía viajar, por ejemplo, a bordo del avión. Pasan muchos minutos, él sigue grabando, no aparece ni una sola ambulancia, no hay médicos en la zona, y llega un equipo de bomberos que es un mini equipo de bomberos, o sea, ni siquiera pues una dotación suficiente como para un accidente aéreo, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Pues Rusia dice que rescata 96 cuerpos y horas más tarde cambia la información y desde Moscú se dice que solamente aparecen 14 cuerpos, nada más. El avión, que era el Tupolev 154, este avión, como dije antes, que es de fabricación rusa, estuvo unos días antes de hacer este vuelo en mantenimiento, precisamente en instalaciones rusas. Y en este momento se mete dentro de la investigación un piloto, que es un investigador, quiero ocultar el nombre para no dar datos de él, es piloto investigador además, que se mete pues a escudriñar un poco el caso y ya tiene bastante experiencia en este tipo de casos. Él halla una serie de pistas e indicios que él llega a unas conclusiones que son que o ha habido un fallo o un bloqueo intencionado de la columna de mandos del control del piloto, o se han retocado de alguna manera el dispositivo de flaps que se utiliza para aterrizar, ¿no? En el momento del aterrizaje, cuando se bajan los flaps para que el avión vaya a menos velocidad y tenga la misma sustentación, y es ese momento en el que el avión toma tierra. En cualquier caso, ambas opciones significan un sabotaje. Totalmente. Estaría manipulado el avión. ¿Qué quiere decir que se bloquee, por ejemplo, la columna de mandos del control del piloto? Como todos estáis acostumbrados a ver una cabina, tenemos eso que llamamos cuernos, que son pues los mandos de control con el que yo subo el morro del avión, lo bajo, viro, etcétera. En un aterrizaje con niebla hay que estar muy hábil, entonces tú llegas, digamos que a una altitud mínima, y si tú no ves la pista, pues esa palanca de control, digamos que la tienes que atraer hacia tu pecho para que el avión levante el morro y consiga irse al aire otra vez. Eso se llama una maniobra de aterrizaje frustrado. Te vas al aire y lo vuelves a intentar otra vez. ¿Qué pasa? Que si en ese momento que estás muy cerquita del suelo y tienes que frustrar, esa columna con los mandos de control no te funciona, no vas a poder irte al aire y el avión seguirá con el morro hacia el suelo, que es precisamente lo que ocurre en este accidente. Se mete en la niebla y al final se da contra el suelo directamente, contra toda la arboleda, un poco alejado de la pista de aterrizaje, y es en el momento pues, en el que fallece todos a bordo, ¿no? Sería muy significativo que el piloto no tuviera esa opción de levantar el morro del avión cuando ve la pista de aterrizaje o cuando no la ve y quiere frustrar el aterrizaje. Y es curioso, como dice este hombre también, el hecho de que este viaje, él consigue pues esa información de la preparación del viaje, y desde Varsovia se le dice: pues no estaba preparado el viaje en avión. De hecho, este viaje del gobierno polaco se iba a realizar en tren, y según fuentes oficiales de Varsovia, pues incluso algunos militares son presionados para subirse al avión en el último momento, y Rusia eso, dice que no, que el avión estaba preparado desde hacía días para ese viaje, etcétera, y ahí hay, digamos que una discrepancia. Varsovia dice que la plana mayor del gobierno polaco iba a realizar el viaje en tren. Luego Rusia también afirma que el comandante del avión no hablaba ruso.
lo cual se demostró que era mentira, porque Rusia daba a entender que no se podría haber comunicado bien con los controladores aéreos rusos y, bueno, sin embargo se demuestra que el comandante del avión sí sabía hablar ruso, hay grabaciones que se le escucha hablar ruso, entonces eso es descartado por completo, ¿no? También se barajó pues una bomba a bordo. Era una hipótesis que no tendría mucho peso porque el avión realmente llegó prácticamente hasta su destino y en el momento del aterrizaje algo pasó que lo echó contra el suelo. Entonces el avión realmente no estalló en el aire y eso está demostrado. Y también hay una serie de investigadores polacos que se metieron en la investigación del accidente, como es lógico porque eran por la parte de Polonia. Pues no te digo nada más y nada menos que sí que vivimos en días extraños, Santi, porque 12 de ellos, 12, era un equipo más grande, ¿sí? 12 mueren en extrañas circunstancias. 12 de los investigadores. 12 de los investigadores. Madre mía. Es cuanto menos bastante inquietante. Luego, por una serie de accidentes de tráfico, una serie de accidentes caseros, pero unos por otros van cayendo uno a uno. Caramba. Dentro del avión presidencial polaco viajaba un obispo polaco que se llamaba Adam Pilch, y después del accidente se supone que este obispo ha muerto. Pues tras el accidente, un poquito más tarde, escribe un mensaje de texto a otro obispo que se llama Miselas Sierlar, que es otro obispo polaco, y le escribe: el avión se ha estrellado, pero nosotros hemos sobrevivido, hemos logrado salir del fuselaje. El obispo Cieslar muere en accidente de coche. Se dice que muere sin testigos en la madrugada del mismo día que sucede el accidente aéreo. Ese accidente automovilístico se logra tapar de alguna manera y, bueno, pues por arte de magia ya no sabemos por qué o cómo, porque hasta ahí no llegan nuestros brazos de investigación. El cuerpo del obispo supuestamente aparece entre los restos de los cuerpos del avión que se estrella en Smolensk, ¿no? Cuando muere, dicen los investigadores que lograron llegar hasta este dato, que venía incluso de oficiar los propios funerales de algunos mandatarios que habían muerto en el accidente aéreo. Con lo cual a este señor se le ve incluso dando misa, realizando funerales, y ya hay muchos testigos que sitúan a este señor vivo tras el accidente aéreo. Otro dato inquietante también. Posteriormente al accidente, el viceministro de Transportes polaco, se llamaba Eugeniusz Grobel, era además un experto en aviación, era experto en física también, es asesinado. Este viceministro de Transportes de Polonia abre una línea de investigación y él lo que quiere es indagar si ciertas partes del Tupolev 154 que se muestran en Rusia en una serie de fotografías públicas eran o no eran de ese Tupolev 154 presidencial. Tenemos un dato: el avión presidencial llevaba un número grabado que era el 101, el 101 en el fuselaje. En los restos del avión que se estrella en Smolensk no aparece por ningún lado ese grabado y ese número de 101, ¿no? Tampoco coincide una de las alas por las fotografías ni uno de los motores con el avión original del presidente polaco. A este señor que es asesinado, supuestamente lo mata su hijo, que era un desequilibrado mental. Y esto es como se cierra el caso del asesinato del viceministro de Transportes polaco, Grobel. Ahí lo deja el juez, caso cerrado. Este desequilibrado mental consigue incluso limpiar la escena del crimen antes de ser detenido, con lo cual, muy desequilibrado mental no debería de estar porque sabía muy bien lo que hacía. Se le interroga por parte de las autoridades polacas. De hecho, hay un informe que se le dice que se le administran drogas psicoactivas y estas drogas, según los expertos médicos, lo que hacen es que tú dices exactamente lo que los interrogadores
quieren escuchar. O sea, te hacen una pregunta y esas drogas te llevan a decir lo que te están repitiendo que tú digas prácticamente, ¿no? Esa es precisamente una de las razones por las que el pentotal sódico entró en desuso como arma de interrogatorio, porque por mucho que se le diera el sobrenombre de suero de la verdad es que la información que se obtenía a través de él tampoco es que fuera demasiado fiable. Exactamente. Uno de los últimos datos para comentar, la cabina de vuelo del Tupolev 154, Varsovia pide que se publiquen las fotos por parte de Rusia, no se publican en ningún momento. Rusia dice, según Moscú, que no hay nada visible de la cabina de los pilotos, además que no hay nada importante que enseñar de la cabina de los pilotos. Recordemos que en los accidentes aéreos lo más importante es encontrar precisamente la cabina de los pilotos, porque hay muchos instrumentos, sobre todo esos analógicos que usaban estos aviones, que quedan prácticamente parados al instante y te muestran muchos datos de cómo se estrelló el accidente, ¿no? Y de ahí puedes sacar muchas pruebas. Y Varsovia lo que quiere es la cabina de los pilotos para encontrar pruebas de ADN de los restos de los pilotos y saber también si eran esos pilotos los que estaban precisamente pues adjudicados al vuelo, los que no, etcétera, ¿no? También querían tirar de ese hilo y Moscú se lo niega. Otra muerte sospechosa es la del cámara de televisión. Se llama Christoph Kinz y es asesinado en el piso. Este era un empleado... Eso es el avión de la muerte, o sea, todo el que se acerca, no ya las víctimas todo directas, sino todo el que se acerca cae. Todo. De hecho, salió a los pocos días de estrellarse el avión, sale un documento grabado en YouTube, es cierto que no es una fuente fiable, se ven unas grabaciones a lo lejos del accidente, a lo lejos, pero no vista paisaje, digamos que pues serían 50 o 70 metros, y se ven incluso soldados con uniforme ruso entre los restos, cuando no había ni siquiera bomberos, ni médicos, ni nadie en la escena, ¿no? Entonces es posible que estos cámaras de televisión hubieran grabado personas que estuvieran ya en ese momento manipulando alguna prueba del accidente, etcétera. Este hombre muere asesinado en su piso, era un cámara del canal de televisión TVN, y este hombre lo que dice que le envía un mensaje a su cadena de televisión y le dice: tengo grabado en vídeo el aterrizaje perfecto del avión presidencial en Smolensk. Según el cámara, había una grabación que decía que el presidente polaco y toda la plana del Estado Mayor de Polonia habían aterrizado perfectamente, que el avión no se había estrellado en ningún momento, que eso que se veían en las imágenes era otro avión, otro escenario o algo totalmente montado, ¿no? Hay más implicados muertos, por ejemplo, Marek Duliniv era pues uno de los dirigentes, digamos que del grupo, o un líder del grupo de investigadores que se reúnen en Smolensk para investigar, pero desde la parte arqueológica. Pasa una serie de tiempo y este hombre pues consigue reunir un grupo de arqueólogos y se van a la zona de Smolensk, donde supuestamente se causa el accidente, y lo que quieren es encontrar pruebas de restos de huesos, etcétera, pues de alguna parte de algún cuerpo, para poder probar que era esa gente la que viajaba, etcétera. Este hombre muere asesinado también. Muere en accidente de coche. Y luego también fallece un periodista de investigación que se llamaba, no sé decir muy bien el nombre, Wojciech Szumliński, y era periodista de investigación que estaba detrás de este caso, además de forma bastante precisa, y sufre un sabotaje en el coche en el que viaja y consigue sobrevivir, aunque tiempo después pues fallece, ¿no? Bueno, en resumen, hay una serie de detalles que marcan la sospecha más sombría habida y por haber en este accidente. Y ya el no va más es, por ejemplo, detalles como ya técnicos del accidente. Por ejemplo,
sobre 1 metro de barro, de fango en tierra, se encuentra una insignia polaca de la sala presidencial del avión. No tenía absolutamente ningún tipo de rasguño, parecía como si estuviera puesta allí. Aparece una gorra de un uniforme militar del ejército polaco. Sí, que son muy características, además. Exactamente. En concreto era la gorra de Andrei Blasik. Además llevaba incluso pues el nombre interior en una etiqueta. Aparece en perfecto estado, aparece sin una sola gota de fango ni de barro, y es curioso porque aparece con el emblema del águila polaca puesta al revés. Y de repente, cuando empiezan a estudiar un poco lo que se recoge en la escena del accidente y de lo poco que se devuelve a Varsovia, que supuestamente pues son los restos de los pasajeros, etcétera, pues se empiezan a dar cuenta que hay militares que viajaban a bordo y que llevan uniformes polacos, pero todos llevan las insignias puestas al revés. Esto hace indicar que de alguna manera, pues o a esas víctimas las han desvestido y las han vuelto a vestir para ocultar pruebas y lo han hecho mal, o alguien dice que es un símbolo de desprecio por esa gente que acabas de asesinar con ese gesto, ¿no? Muestras un poco el desprecio. Para ir concluyendo un poco también, pues después del accidente aéreo en Polonia, todos los miembros del gobierno polaco que sobreviven, que se quedan en Varsovia, reciben un mismo mensaje, y reciben un mismo mensaje en sus móviles con una instrucción a cumplir, que se les dice pues que deben de opinar y declarar de cara al público lo que tienen que decir, ¿no? O sea, es ya un poco manipulada la declaración pública que van a hacer en las televisiones, en la prensa, etcétera. Todo ha sido culpa de los pilotos. Ha sido un mero accidente aéreo, ha sido una mala maniobra pues del comandante, del piloto al mando. Volaban muy bajos en medio de una niebla muy extensa y se estrellan al aterrizar con una visibilidad pues prácticamente de cero, ¿no? Y esa es la orden que se le da a los miembros del gobierno polaco para declarar en caso de que le hagan algún tipo de pregunta los medios de comunicación. Al final, después de todas estas pruebas que hemos pues recogido para el programa de hoy, lo que se demuestra es que de accidente aéreo tuvo muy poco. Es cierto que luego hubo o ha habido intentos de abrir esta investigación otra vez, y ya países europeos con ya, digamos que agencias serias de investigación de accidentes aéreos se han metido en este caso, y es muy, muy, muy sospechoso que Rusia no quiera dar. De hecho, hay un litigio internacional debido a que Rusia no quiere entregar los restos del supuesto avión presidencial. Entonces, eso realmente lo dice todo. Lo que no hemos visto es un accidente aéreo. Probablemente ha sido un escenario manipulado que ha simulado ser un accidente aéreo, que igual ha sido un accidente aéreo provocado o un sabotaje, como bien dijiste tú antes. Y en uno de tus programas escuché a una de las invitadas que entrevistaste nombrar o hablar brevemente de pues una red internacional de terrorismo, que era una especie de red terrorista oculta, y eso es lo que se conoce como esa famosa red Gladio, la red Gladio de la OTAN, que dicen pues algunas malas lenguas que es un cuerpo formado por la OTAN para eliminar de alguna forma a gente incómoda. Y bueno, se barajó en su momento también que esta red pudiera incluso estar detrás de la muerte de Lech Kaczynski, y que hubiera sido pues una víctima más de este poder oculto, ¿no? Siempre digo que tengo mucha suerte de conocer también pues a determinadas personas en los servicios de inteligencia, etcétera. Les he preguntado exclusivamente por la red Gladio, si esto se existe, si esto se comenta. Y bueno, me responden muchos, como saben que soy gallego, que me dicen, es como las meigas, no existen, pero a ver, las haylas, ¿no? Entonces, es cierto que algo existe, pero sin embargo yo no creo que se pueda relacionar con esta red terrorista en este caso.
los indicios pues son claros. Un presidente 100% cristiano, un enemigo de toda la vida que es el comunismo, y de alguna manera era un político muy incómodo para Rusia, para países del este, etcétera. Y todo nos lleva a pensar que realmente pues fue un sabotaje y que el asesinato de Kaczynski estaba totalmente preparado. Pues no te diría yo que entra ni mucho menos fuera del reino de lo posible. Decías que vivimos días extraños, pues según cruzas la línea del antiguo telón de acero y empiezas a viajar hacia el este, se van poniendo normalmente cada vez más extraños. Es una zona que tiene todavía a día de hoy muchas importantes peculiaridades, por decirlo de una manera suave. Pues sí, tiene muchísimas historias que sacar. Tiene además muchísimas historias ocultas aeronáuticas que podríamos comentar incluso en sucesivos programas, porque de verdad que dentro de este tipo de historias y de conspiraciones es una auténtica mina, ¿no?, para comentar. Pues, ¿sabes a qué me estaba recordando todo esto que me estabas contando? Levemente, tampoco es que tenga formalmente mucho que ver, pero yo me entiendo. Al MH370. Pues sí, estos días hay también novedades. Cuando quieras también las comentamos, igual por falta de tiempo, las dejamos para el próximo día. Pero bueno, desde luego incluso hay informes ya un poco extraídos de forma pública que ya relacionan determinados servicios secretos rusos implicados en la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Madre mía, están los rusos en todos sitios. Parece los mejores tiempos de la Guerra Fría, que por cierto pues sí, parece que se está reeditando de alguna forma. En fin, pues Iván, que nos has dejado una historia fascinante, como de costumbre, con muchas más preguntas que respuestas, pero así nos gusta en días extraños, así que no pasa absolutamente nada. No pasa nada, como bien sabes, pues siempre sigo la actualidad de todos los casos que cuento. Si hubiera alguna novedad, pues desde luego en días extraños la vamos a contar y vamos a poner a todo el mundo al día. Y para mí, que ya sabes, pues es un placer siempre contarte este tipo de historias. El placer y el privilegio es nuestro de poder contar con tu conocimiento y con tu forma de contarlo, que nos encanta. Un abrazo grande, Iván. Un abrazo, hasta la próxima, Santi.